Entonces ahí, claro, tienes que poner de lado tus intereses económicos, tus intereses políticos. Tienes que ver por el bien de todos, Ujú, porque si no se va a hacer invivible cada vez más la ciudad claro. y el problema de eso es que va a empezar a perder atractivo. La gente no va a querer vivir acá. Pues no. Entonces, ¿eso lo queremos para Monterrey? Creo que no, porque finalmente a ti lo que te interesa es tener liquidez en cualquiera de esos ámbitos, ¿no? La toma de decisiones en el ámbito público requiere de liquidez. Si no tienes liquidez no puedes hacer. Una sensación impresionante, ¿no? Pero más allá de eso, siento que en la medida que pasa el tiempo y sabes que pues de ti depende una personita, que luego va a ser una personota, pero programadas. Eso pasa cuando manejas el recurso público porque tú tienes que publicar tu cronograma de compras, por ejemplo, y si no cumples con eso, pues te vas a meter en un tema. Bienvenidos a otro episodio de Platicando con los Inges. Estamos muy emocionados porque estamos el día de hoy estrenando nuestro estudio. Ya es el segundo episodio que grabamos en el estudio y la verdad es que lo estamos disfrutando bastante. Y justamente estamos grabando con uno de los invitados de la temporada anterior, el ingeniero Jesús Uzcategui. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo estás, Inge? Muchas gracias por la invitación. Pues un honor aquí estar en tu nuevo estudio. Qué bueno. Oye, Inge, Felicidades. en el episodio pasado hablamos de muchos temas que incluso se quedaron como inconclusos, ¿no? Y para empezar este episodio, me gustaría, pues, hablar un poquito en el tema de, pues, ahorita ya eres papá, ¿no? Ser padre es una de las experiencias, de esas experiencias que te transforman, ¿no? Y yo quisiera saber en qué ha cambiado tu perspectiva en la vida y en el trabajo a partir de, pues, adquirir esta responsabilidad. Bueno, eso es una súper pregunta, porque realmente ser papá, obvio, es una experiencia, siento que inigualable. Eh, cada quien vive la vida a su manera, ¿no? Pero realmente ser padre o madre, pues es como alcanzar, como en los videojuegos, un nivel adicional porque pues ves la vida obviamente diferente, ¿no? Obvio que la preparación para ese momento, para ser padre, pues cuando ya sabes que eso viene, pues bueno, tú más o menos te lo imaginas, ¿no? Pero no necesariamente lo sabes hasta que sucede. Y así fue. Creo que además, al tenerla en tus brazos, bueno, eso es eh, una sensación impresionante, ¿no? Pero más allá de eso, siento que en la medida que pasa el tiempo y sabes que pues de ti depende una personita, que luego va a ser una personota, pero pues está muy chiquita, depende de mamá y de papá. Y sí, importante los dos roles, ¿no? Y eso pues te hace también anticiparte en muchas decisiones que puedas tomar en tu carrera profesional, definitivamente, ¿no? Claro, claro, claro. Que como ingenieros civiles estamos acostumbrados a participar o sea, estamos acostumbrados a esa planificación, ¿no? Que Así tiene que ver es. con lo que tu área de especialidad, ¿no? Planificación de muchos proyectos y Sí, de diferentes, este, que involucran diferentes disciplinas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues una cosa es estar acostumbrado a este tipo de responsabilidades, de presión, este, pues de la chamba, en la es chamba, diferente. pero, pues, ahorita ya le agregas un valor, un nuevo nivel de dificultad a la vida, ¿no? Es Incluso, correcto, así es como es. dices del videojuego, pues, Del ahorita voy a videojuego. jugar el Mario Bros. Sí, En el más difícil. difícil. Sí, el más difícil porque, bueno, tienes que estar íntegro y prácticamente seguir haciendo lo mismo o más para lograr que, pues, haya, digamos, garantía de que, pues, a ti lo que te interesa es que tu hijo o hija sobreviva, Ujú, pero sobreviva bien, ¿no? Entonces, pues eso agrega dificultad, ujú. ¿verdad? Entonces, las decisiones tienen que ser más pensadas, obviamente. Digo, em, trabajo es trabajo,
pero también tienes que empezar a combinar mucho más tu trabajo con tu vida personal y quizás darle un peso mayor a esa otra parte que Claro, realmente a veces la descuidas por el trabajo. claro. Y ese niño merece pues atención, ¿verdad? Sí. Merece y necesita tu atención. Entonces ahí es donde hay que combinar ambos roles, ¿no? Sí, justamente ahorita que estamos hablando un poquito de estos temas más humanos, ¿verdad? Es una etapa de la Sí, vida, pues, es como un que programa psicológico. sí. em, Justamente me viene a la mente que el día de ayer estábamos haciendo una transmisión. Últimamente hemos hecho muchas transmisiones a través de Instagram. Ok. Y uno de los Inges que nos siguen frecuentemente nos comenta de que, bueno, Inges, ya me despido porque mañana voy a viajar, porque Ajá. voy a saber si voy a tener un ingenierito o una ingenierita, ¿no? Ah, mira. Y wow, o sea, dices, o sea, la confianza que de alguna manera pues nos brindó, ¿no? De confiarnos lo que iba a hacer, ¿no? Pues no sé, a lo mejor fue a un ultrasonido o algo así, ¿no? Sí, Para ver, pues, qué va a ser, ¿no? claro. Y no me puedo imaginar esta emoción que debe de sentir. Digo, el Inge pues se ve muy joven, la verdad. Entonces es como que si me pongo en su papel, digo, híjole, yo no sé si me siento en este preciso momento de mi vida como que, híjole, sí es algo que buscamos en el futuro, pero sí es Claro. como que, híjole, es importante porque pues al final del día es algo real que se vive. Muchos en la industria pues tienen familia desde temprana edad. Yo lo vi con un compañero que era mi mano derecha, ¿verdad? En uno de los proyectos en los que pasamos muchos años. Y pues sí, la perspectiva cambia por completo. O sea, Claro. veíamos de que es que no puedo ir a ese evento porque tengo que pasar tiempo con mi familia. O a las O, cheves de los viernes. Hay exactamente, unas que no pueden. Bueno, a exactamente. ver, es que creo que nunca estás preparado realmente. Eh, lo que pasa es que tú quieres que las condiciones sean como las óptimas Ujú, para que cuando llegue ese momento tú puedas nuevamente ofrecerle un buen nivel de vida a tus hijos, ¿no? ujú. Pero es relativo, porque nunca las situaciones van a estar al 100 en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, hay que combinar nuevamente, o sea, trabajo y vida personal. Y bueno, merece mucho que además, pues te lleve a la reflexión interna, incluso porque además tú quieres ser cada vez mejor persona para ofrecer el mejor ejemplo a tus hijos, ¿no? Claro, 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 porque ya Eh, tienes a este ser que pues la verdad es que pues tú vas a ser el ejemplo a seguir. claro, claro, y lo notas desde el inicio, o sea, es impresionante cómo ese bebé se fija en ti, en todo lo que haces, cómo mueves la boca, cómo gesticula. Ajá, Entonces se está fijando en ti. sí. Y en la medida que crece va a entender qué estás haciendo, cómo lo haces. Entonces tienes que ser tu mejor versión. Sí, así es. No, pues qué chingón, Inge. La verdad Sí, que, digo, no hemos tenido la oportunidad de ir a visitar, claro, bueno, pero nosotros en cualquier... no se vale que no vayan. así es, sí, ahí vamos a estar, ahí vamos a Claro, estar, y vamos a así es, conocer a esa bebita. así es. Inge, pues ha sido una serie de cambios desde que grabamos. La Sí, situación cambió por completo para los dos en sí, particular. claro. Y yo creo que es importante hablarlo, ¿no? Por ejemplo, digo, dentro de todos estos cambios que hemos vivido, pues una es la chamba, ¿verdad? La chamba. Y justamente hablando de esta parte de dar la mejor versión, etcétera, pues por lo que nos pasó y que tenemos en común es que terminó una relación laboral, Así ¿sí? es, una etapa. Una etapa laboral, en este caso en el ámbito público, ¿sí? Ujú, Por la razón que haya sido, pasa. No, claro, no es no es algo no es algo que no sepamos, ¿verdad? Algunos lo tomarán personal, algunos claro. en lo particular, yo sí sentí como que me movieron el tapete porque no contabas con o sea, con esa estabilidad como que, híjole, te la quito y, ¿Y uy, qué pasa ahora ahora? empezar, y sobre todo con los compromisos que ya te habías hecho, ¿no? Y demás. Ujú, Entonces, a ver, en mi ejemplo, o sea, yo dejé esta relación laboral, pues
aproveché el estirón, aproveché el empuje para emprender, ¿no? Y de paso una Ujú, maestría y de paso correcto. agarrarlo Es como la energía. patada que te hacía falta. Así es, así es. Entonces, Ajá, en este lado, pues digo, me cambié un poquito de giro, ¿sí? Sigo en la misma industria, pero pues con otro enfoque. En claro. tu caso, pues, ¿cómo tomaste este cambio? ¿Qué andas haciendo, Inge? ¿En qué andas? Mira, ando haciendo de todo, realmente. A ver, las etapas se cierran. em, y así como a un muerto que tú quieres, hasta lo puedes llorar. Pero se cierran. Y son ciclos que en la vida vas a ir viviendo. Y que tienes que aprender de cada una de esas experiencias, porque definitivamente un poco lo que comentas, eso te ayudó a ti, en tu caso, por ejemplo, a emprender y a enfocarte de manera diferente en lo que ya sabías que querías, pero no te habías atrevido a hacer. Exacto, no me había atrevido. Ajá, entonces quizás a veces esos cambios hacen falta. Todos los cambios, y siempre lo digo, son positivos. Aunque de entrada te parezca que no. Y quizás las formas no son las que tú hubieses querido, que es lo que sucede, ¿no? Te hablo de mi caso en particular. Yo sí sabía que se cerraba una etapa, porque obvio que estaba consciente de que había un término, una fecha término, pero yo no me preparé quizás para el después. O sea, yo no me preocupé por entender qué venía después. A ver, no tenías tiempo, Inge. No tenía tiempo. Entonces, quizás yo decía, bueno, a ver, yo prefiero primero cerrar una etapa Ujú. y de ahí en adelante entender o ponerme a pensar y a planear nuevamente, como que haciendo uso de mis facultades, de planear qué quiero hacer y hacia dónde me quiero enfocar, ¿no? Opciones siempre hay, muchas. Tú vas a decidir qué, ¿no? Ya sea por tu cuenta, ya sea porque pues sigas siendo un empleado asalariado, o porque quieras conformar tu empresa, o porque te dediques, digamos, a asesorar como consultor, por ejemplo, o a lo mejor pases a dedicarte por completo a la docencia, que era una visión que también yo tenía, porque me encanta. Sí, claro. No, y eres bueno Ajá, explicando cosas. porque me gusta y porque no me quedo, digamos, el conocimiento, sino que me gusta Compartirlo. compartir, ¿verdad? Eh, pero va a depender mucho también de cómo se vayan presentando las oportunidades, y en esa medida pues también te da oportunidad, y valga la redundancia, de leer bien qué te está llegando de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo? Quizás para responder puntualmente a la pregunta, estoy ahorita de consultor y asesor en temas varios, todo lo que tiene que ver con gestión pública urbana, básicamente. Y en mi área de conocimiento, vamos a decir natural, bueno, yo soy ingeniero civil, pero mi enfoque siempre ha sido hacia el área de transporte, vialidad, ingeniería de tránsito. Pero luego a mí me encantó siempre la parte de la planeación, entonces estudié planificación estratégica, y en particular asociado a gobiernos, y sobre todo todavía más gobiernos locales, porque es lo que realmente siento que le llegas a la gente, ¿no? Entonces, Cuando em, dices gobiernos locales, hablamos de, hablamos de de- de municipios, de municipios. Ah, ok. Ah, delegaciones, ok, ok, ok. ¿sí? Digo que también puedes hacer como que, bueno, Un poco más más amplio, amplio. metropolitano Ok, también. ok, ok. Regional a veces, también lo puedes ver así, el enfoque. Ok. Y bueno, básicamente eso me encanta porque ahí lo ves todo, con una visión muy general. Obvio que ya te sales un poco de tu área natural de la ingeniería y empiezas a entender otras disciplinas, Claro, ¿sí? Y un poco lo decías al principio, eso de conjugar varias disciplinas, pues es muy interesante y aprendes muchísimo. claro. Y adecuas también tu conocimiento en parte a lo que los otros te están aportando. Ujú. Entonces tienes una combinación, digamos, de información que es muy valiosa y que, bueno, la puedes poner en servicio de la gente que básicamente es quien gobierna en las distintas localidades. Justamente. Entonces, eso a mí en este momento me llena, me satisface mucho hacerlo.
No soy erudito y ni pretendo serlo para nada, pero me gusta compartir el conocimiento. Entonces, bueno, ando un poco en eso. Quiero retomar nuevamente la etapa de docencia. Estoy moviendo mis fichas para eso. Porque me gusta nuevamente. Sí. Y sigo recogiendo oportunidades que me llegan. Y bueno, quiero seguir siendo servidor público. En algún momento lo tengo previsto así. Ujú. Pero también quiero que sea una oportunidad en la que sienta que puedo justamente aplicar todo esto que estoy mencionando antes. Claro, claro, claro. ¿Sí? En la que me sienta a lo mejor en libertad de ejercer, digamos, un oficio, en este caso de servidor público, de la manera más integral posible. Entonces, ahí estoy. Y fíjate que yo lo digo hasta de broma con mis amigos, pero es de broma, pero si quieres no es broma. Sí. Y de hecho, por ejemplo, en uno de los episodios anteriores que tuve la oportunidad de platicar con el Inge Guillermo, Inge Memo, él toda su vida pues prácticamente la ha dedicado al servicio público como pues diferentes puestos, pero normalmente es secretario de Obras Públicas. Okay. Y yo de verdad, a ver, venimos de una administración que en lo particular es mi primera experiencia en gobierno, ¿no? Sí. Y local, ¿no? Entonces de alguna manera no quisiera que mi opinión fuera como muy sesgada, porque realmente yo no me Claro. dedico a eso, no sé Claro. mucho de política, nada más lo que nos bombardean los medios, ¿no? Pero yo me quedé con un buen sabor de boca por el simple hecho de que yo de verdad sí sentí que el enfoque que teníamos en esa administración era hacer las cosas bien. Sí. Y lo que me enseñó mi mamá es, si vas a hacer las cosas, hazlas bien, si no, no las hagas. Sí. A lo Y que yo te me quedé, dediques, hazlo bien. así es. Y por ejemplo, yo me quedé con un buen sabor de boca de esa visión, esa Sí. visión estratégica. Y yo aprendí muchas cosas de eso. Yo me quedé con un buen sabor de boca. Y yo siempre les digo a mis amigos de que, oigan, esténse preparados porque la siguiente que vuelva a un puesto público yo quiero ser secretario. O sea, Bueno, no agárrense. me voy a andar con rodeos. Yo quiero un puesto donde pueda ejercer esa estrategia, ¿no? Porque descubrí en uno de los proyectos en los que estuve que me gusta mucho esta parte multidisciplinaria, esta parte de poder tener contacto con las personas. A lo mejor no tengo las herramientas ahorita, ¿verdad? Me hacen falta mucha experiencia, poder dedicarme a eso. Claro. A poder tener estas capacidades, pero no descarto la idea. O sea, sí les digo de que, oigan, a la siguiente porque pues, ser servidor público no son enchiladas. Tienes que Hay tener... que tomárselo en serio. En serio, y por supuesto que pues los temas legales, las consecuencias legales, la política sí es muy delicado. O sea, si le Tiene vas a sus entrar, consecuencias. sabes que puedes tener consecuencias. Claro. Cualquier cosa que hagas tienes consecuencias, ¿no? Sí. Pero por en esto ejemplo, es más evidente. así es. Entonces es muy, muy rígido todos esos procesos. Entonces yo siempre les digo de que, mira, eventualmente si me llega a haber la oportunidad y se da, a mí me gustaría poder ejercerlo, pero con esta conciencia de que, a ver, si lo vas a hacer, obviamente tendría que parar muchos proyectos que tengo en mente, pero la verdad yo sí estaría encantado como que volver hacer a eso. esa pausa y volver. Así Mira, es. yo creo, y además me encanta que digas eso, porque lo que hace falta justamente es que la gente joven se sume a ser servidor público. Porque lamentablemente el tema es que esto no encanta a los jóvenes, a las nuevas generaciones no les gusta. Y por eso mismo no se involucran en política, que política es otra cosa, ¿no? Pero también no se involucran en política, ¿ok? Y pues tenemos a los de siempre. Y ahí está el problema. Entonces, que se sume sangre fresca a este asunto Ujú. es valioso y qué bueno que tengas ese espíritu de quererlo hacer. Sí. Además, entiendo que eres una persona honesta. Eso básicamente es muy importante. Ujú. Y que quieres hacer tus cosas bien, como lo decías antes. Sí. Entonces, a ver, nunca te las vas a saber todas. Y por eso Claro. también te rodeas de un equipo de gente que te complemente. Así es. Lo bueno que puedes hacer es hacer un buen equipo. Y eso es lo que se requiere en gobierno. Claro. Cuando hay un mandatario del nivel que sea, nivel de gobierno que sea, no le puedes exigir a esa persona que lo sepa todo, Ujú. ¿sí? Por eso, pues, tiene a sus secretarios, ministros, digamos, dependiendo donde se vea el podcast, Sí. que se encargan de cada materia, Sí. ¿no? Entonces, obvio, vas aprendiéndole a todo. Claro. Porque básicamente le tienes que entender para poder tomar decisiones, Claro.
¿no? Y tienen que ser decisiones lo más consensuadas posibles, Claro. lo más estudiadas posibles, Sí, porque tu firma va allí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esas cosas porque manejas dinero público. así es. Pero bueno, a ver, no hay que tenerle miedo tampoco a eso. Porque finalmente cuando estás en una empresa privada también manejas dinero que no es público, es dinero privado, pero igual al dueño le va a doler si tú lo mal utilizas. Claro. ¿Me explico? Entonces, digamos, es lo mismo. Al final no estás trabajando con dinero que es tuyo, es un dinero prestado, Sí, así es. ¿verdad? Así es, así es. Entonces, cuando tú tengas tu empresa, ya es distinto, porque ese dinero sí es tuyo. Sí, de los, a ver, yo tengo muchos intereses. Afortunadamente, este espacio se presta a eso, a poder hablar de los diferentes temas que me llaman la atención. Uno de ellos es la política, Ajá, aunque de verdad desconozco muchísimas cosas, claro. pero la verdad es que me quedé con un buen sabor de boca de que se pueden hacer las cosas bien y no solamente grilla. Entonces, Así es. eh, me quedo con eso. Y hablando de esta diferencia de público y privado, ¿cuál dirías tú que son las principales diferencias entre abordar proyectos de infraestructura desde el lado del sector privado y el público? Wow, bueno, quizás los tiempos pueden ser diferentes. En lo público hay lo que llaman tiempos políticos, que lamentablemente son una realidad, son la variable a veces más importante eh, para los proyectos que se hacen en el ámbito público, porque el político de turno en ese momento quiere tener concreto algo para mostrar, ¿sí? Y si estamos hablando de obras públicas, pues quiere tener la obra terminada. Entonces ahí hay un tema, porque a veces no necesariamente esos tiempos políticos se casan con los tiempos reales de obra, Ujú, ¿ok? sí, ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, que termines la obra, sí, en el tiempo que te dijo el alcalde, el gobernador o el presidente, pero resulta que la obra no necesariamente está al 100, ¿verdad? claro. Tiene sus defectos o tiene todavía cosas por terminar. Que al final del día es generas a la población una falsa Es expectativa de correcto. una obra y ahí es donde empieza siempre, yo desde que me metí a eso de la obra pública, mi experiencia es los tiempos totalmente, o sea, no, Sí. es como decir, es que para hacer un proyecto tú sabes que implica el triángulo este famoso, ¿no? Del Ujú. tiempo, la calidad el tiempo La calidad es del tiempo recurso. y el recurso, así es. Entonces tienes que jugar con esos tres factores que son Elementos. importantes, ¿no? Sí, y bueno, Eso es lo que le duele. ahí a lo mejor pones en tela de juicio la calidad, si es que quieres precipitar los tiempos. Sí, Ese es un problema. Entonces, yo creo que la gran diferencia allí, obvio, a ver, en lo privado también tienes unos tiempos que te comen, porque a veces el financiamiento para una gran obra, por ejemplo, hacer un edificio, los indirectos, los costos te comen porque pues tienes que pagar financiamientos y mientras más tiempo te demores, pues más crece la deuda. claro. Entonces eso también es una presión adicional que se suma y, pues puede ser que en ese momento también se imponga como un factor para poder cerrar un proyecto, ¿no? Bueno, diría que eso en primer término quizás es una de las diferencias mayores. La otra podría ser el presupuesto. Hablábamos del presupuesto público Ujú, y bueno, el presupuesto privado son dos cosas, la verdad, bien diferentes. El manejo es diferente porque además se deben a leyes y reglamentos diferentes. ¿Ok? ujú, ujú. Pero finalmente las cuentas tienen que cuadrar. ¿Ok? Entonces por eso tienes tesoreros o tienes contadores, en tu caso de una empresa privada, por ejemplo, que se encargan de ponerle orden a todo eso. Porque finalmente a ti lo que te interesa es tener liquidez en cualquiera de esos ámbitos, ¿no? La toma de decisiones en el ámbito público requiere de liquidez. Si no tienes liquidez, no puedes hacer. Así es. Entonces, el manejo del presupuesto público tiene que ser muy responsable, muy revisado en lo técnico, y hablo de lo técnico es administrativo y jurídico. Yo, por ejemplo, soy bien incisivo en la revisión del presupuesto, porque sí, aparte, cuando tú te comprometes a ejecutar Ujú, ese presupuesto, obvio que tiene unas implicaciones, sí, eso tiene unas implicaciones, pero más allá de eso, tú estás realmente prometiendo o comprometiendo ciertas cosas que tienen que pasar en un momento específico. Y sí debe haber una tolerancia. Obvio lo hay cuando tú haces un cronograma de claro. actividades. Pero más allá de eso, sí, esa tolerancia está
pero dentro de esa tolerancia tienes que cumplir. Entonces, incluso hasta para las compras programadas, eso pasa cuando manejas el recurso público, porque tú tienes que publicar tu cronograma de compras, por ejemplo, y si no cumples con eso, pues te vas a meter en un tema, Ujú, ¿no? ujú. ¿Verdad? De Contraloría, transparencia y todo lo demás. Em, Aparte, cuando manejas presupuesto público, es eso, es público. Se tiene que ver, ¿sí? No tengo por qué tenerlo aquí guardadito. Guardadito. Entonces, hay a veces las malas prácticas de no decir en qué estás gastando. Y eso no debe ser, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene una connotación bien distinta. En lo público, en lo privado, perdón, no tienes que publicar el presupuesto. Digamos, públicamente. ¿No? Lo sabe quien lo tiene que saber. Así es. O ¿Verdad? sea, en este caso, ya sea Pues los el dueño, inversionistas, el dueño, el banco que te presta, ¿verdad? Pero, vaya, pero no es no lo sabe la vecina, o no lo ajá. O no lo sabe. sabe el que te compra el departamento. Ajá, justo, Simplemente, porque si no justo. vas a ver tu ganancia y a ti no te interesa eso, ¿no? Me imagino, como constructor. Porque a veces esas ganancias son exponenciales, ¿verdad? Y eso que lo sepa cualquiera como que, ajá, más o menos, ¿no? Ujú. Y por seguridad y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias muy grandes. Entonces, no es que no haya responsabilidad en el manejo del recurso privado, pero es bien distinto a la responsabilidad que tienes con el recurso público. Quizás así, muy grosso modo, yo te diría que eso es. O sea, grandes diferencias, tiempos y presupuesto. Por eso te digo que a mí me gustaría o sea, me gustaría encontrar la preparación, obviamente. Claro. Sí lo veo muy lejano, pero ojalá se me dé una segunda vuelta. Creo que Ahorita que estos estás- temas en particular, esa Sí. sensibilidad de decir, oye, a ver, sí se pueden hacer las cosas bien, porque la perspectiva que tiene alguien externo de la obra pública, luego dicen, y porque me lo han dicho, de que, no, a ti te metieron, o Ajá. a tú porque conoces a tal Eres persona, amigo o de tú fulano. porque andas buscando el hueso, o porque tienes un También. compromiso, o tú apoyaste en la campaña, o sea, Sí. Hay de todo. Te encuentras eso, sí. exacto. Realmente te lo encuentras. Lamentable, pero te lo encuentras. A ver, yo creo, y mira, eso sí, me cuesta a veces decirlo, pero hay gente que llega a lo público sin gustarle lo público, ¿verdad? Ujú, Está ahí ujú. por otras razones. Pero no se debe a la comunidad, no se debe a la gente. Que si tú eres servidor, es para servir a alguien. Entonces, no te gusta, pues no te metas en lo público. No te gusta que te cuestionen, pues no te metas. Así es. ¿Verdad? Claro, a ver, cuestionar y criticar constructivamente es una cosa y destruirte y fundarte historias que no son es otra cosa. ¿Sí? Ahí hay que también hacer diferencia y ojo, lo puedes hacer valer también. A ver, respétame hasta aquí. Pintas tu rayita, ¿verdad? Ujú, ujú. Y sí, yo te explico, yo te muestro lo que estoy haciendo, pero mi vida privada es mía, me respetas, no me tienes por qué, digamos, cuestionar mis formas, porque bueno, cada quien también tiene sus maneras de hacer las cosas. Siempre con respeto, eso sí, Sí. por sobre todas las cosas. Entonces, bueno, eso que dices, sí. Yo siento que ahorita estás en una etapa importante porque además te estás preparando para eso, haciendo maestría, sumando más conocimientos, Ujú. que además en lo privado que estás trabajando también en paralelo, pues de alguna manera te va a complementar, Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. va a llegar. Se conoce gente muy interesante, la verdad. Está muy, muy padre el hecho de que en este ejercicio dialéctico, ¿verdad? Lo más primitivo, lo más básico, el contar historias, te llegue, Las anécdotas. las anécdotas te lleve a conocer gente que jamás hubieras pensado que te pudieras coincidir en algo, ¿no? Y tenemos a veces tendemos a no valorarnos incluso a nosotros mismos, de que estás de chiquitito y eso te impide, Te te subestimas. subestimas y eso quieras que no, es un muro que levantas cuando no sabes si, por ejemplo, a la persona que admiras tienen algo en común. Y puede Claro. ser desde lo más, o sea, lo más, no sé, algo académico, un hobby, Sí. algo, o sea, está muy, muy padre, la Es verdad. que platicar hasta del deporte. O sea, a veces te lleva a puntos vamos a decir, de convergencia Ajá. con ciertas personas que ni imaginabas Sí, que podía sumar a ser amigo tuyo, pues, a así tener una es. relación positiva. Claro que sí. Y hablando un poquito ya en tu área de expertise,
Justamente ahorita que estábamos, que nos encontramos, ahora sí que se cruzaron entre invitados, Ajá. hablábamos precisamente En el de, backstage. ajá, en backstage estábamos hablando de, pues, temas de, de que los poblanos, Ajá. Él es poblano. él es poblano, Ah, mira, sí. pobre que le estaban comentando eso. Pero Es bueno, que estábamos hablando de eso, de que hubo un video muy chistoso en el que, pues, había un elemento ¿cómo le llamó? el Confibici. El Confibici, el que se tropezaban y se tropezaban. Entonces, hablando de eso, hablábamos también del tráfico en Monterrey, porque se tardó bastante el Uber en llegar aquí donde estábamos. Claro, pobre le debe haber parecido Y una de hecho eternidad. de hecho preguntó de que, oye, ¿y a qué hora es a qué hora es el tráfico en Monterrey? Ajá, Y imagínate. justamente han ¿Qué le estado respondieron? Y le A digo, toda hora. Pregúntame a qué hora no hay, más bien. Sí. Este, Mira, yo te voy a decir, la verdad que, bueno, a ver, y sin desmeritar ni hablar mal de nada, porque entiendo que hay esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Para mejorar sí, sí, la sí. movilidad, pero la verdad es que el área metropolitana de Monterrey cada vez está más congestionada, más saturada, y la verdad, bueno, a ver, yo creo que todo esto radica, porque no es una cuestión meramente de la movilidad en sí. La movilidad viene siendo una consecuencia de la ciudad que tienes. Entonces, tienes una ciudad expandida, muy expandida, sin control. Y si nos vamos a las atribuciones, por ejemplo, de las autoridades, en este caso hablando de Monterrey, Nuevo León específicamente, tenemos a el gobierno del estado que tiene atribuciones directas en el transporte público, en todas sus modalidades, ¿verdad? Tiene facultad directa en el medio ambiente y tiene una facultad también directa en la planeación regional. Pero esto, además, se tiene que encontrar con las facultades de los municipios, que en el caso de la movilidad, particularmente hablando, los municipios no tienen injerencia en el transporte público. ¿Por? Porque así está dado en la ley, ¿sí? O sea, las atribuciones directas del transporte público están en la facultad del Estado. Ok. Incluso a nivel constitucional en México es así, con lo cual yo no necesariamente estoy de acuerdo, ojo, pero así está. Y es nuestro marco jurídico. Entonces, hay ciudades que han logrado, digamos, descentralizar estas facultades de los estados en los municipios. Se hace todo un procedimiento jurídico para eso y delegas esa facultad, digamos, en la localidad, ¿sí? Casos como el de León, Guanajuato, casos como el de Cancún, Quintana Roo, casos como el de Tijuana. Ahorita se me vienen a la cabeza esos, Tijuana, Baja California, alguno otro por ahí, pero ya ahorita no me acuerdo. O sea, que se lograron como descentralizar. o sea, casi independizar de que el Sí, control el del control ya no transporte, lo tiene el Estado, que lo lo tenemos tiene el nosotros. municipio. Y a Ok. ver, tiene sentido, porque es que realmente el que está en el municipio es el que sabe el asunto, ¿verdad? Ahora, también hay peligro. ¿Por qué? Porque si entonces los municipios empiezan a tomar decisiones aisladas, y si son áreas conurbadas, va a haber un problema, Como aquí. como está pasando aquí. Entonces, por eso hago el ejemplo, ¿no? Entonces, los municipios, resulta que aquí en el caso de Nuevo León, tienen la facultad, no del transporte, pero sí tienen la facultad, por ejemplo, de la infraestructura vial, que a menos que sea de orden metropolitano, pues básicamente la ejecuta el municipio, ¿sí? O se ponen de acuerdo 2 o 3 municipios para hacer un proyecto y entonces aporta cada quien, ¿verdad? En función de la superficie que toca cada municipio. O bueno, vamos a decir lo que corresponde a nivel de ejecución de obra a cada municipio. El problema es ese, que entonces ha habido también una explosión demográfica, porque además se vuelve muy atractivo venir a trabajar aquí, ¿no? Quieras o no, hay oportunidad. Es la tierra prometida, Inge. Ajá. Entonces hay industria, pues de alguna manera, a lo mejor no necesariamente todo el mundo viene por grandes sueldos, pero sí por trabajo en sí. Que en otros lugares no necesariamente consigues trabajo. O por lo menos no tan rápido. Que ojo, tampoco es que es rápido el día siguiente, metes un currículum y al día siguiente te llaman. No. Pero, quizás es más rápido que en otros lugares. Así es. Entonces la gente se viene para acá a buscar oportunidad laboral. Y luego, obviamente, oportunidad de crecer como familia, o como persona, ¿no? Porque sí, tienes esa oportunidad de crecer. Entonces empiezas a poblar lugares muy lejanos al centro, obviamente,
Y todo eso implica transportarte o desplazarte distancias muy largas para ir a tu sitio de trabajo, para ir a tu sitio de estudio, por ejemplo. Entonces, eso se vuelve al final del día un monstruo inmanejable. ¿Por qué? Porque vas a tener que mover una cantidad de gente de distancias muy lejanas. Vas a tener que tener corredores de transporte público, ya sea superficiales, subterráneos, vamos a decir aéreos, no aéreos volando, ¿verdad? Aéreos Sí, 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 en sí. puentes, viaductos, etcétera. Pero, ¿cuánto más vas a hacer de infraestructura? ¿Cuánto más vas a poder realmente cubrir en servicio para satisfacer esas necesidades, ¿no? Porque se vuelve un círculo vicioso, ¿ok? Das, pero sigue habiendo necesidad. Das, pero sigue habiendo necesidad, ¿verdad? No se satisface nunca. Entonces, el problema siento que va a ir creciendo, lamentablemente, porque esta situación ves que sigue disparándose el crecimiento, no sé poblacional, porque no sé, el INEGI no ha actualizado ahorita datos recientes, ¿no? Pero sí lo ves en la mancha urbana. Lo Lo percibes, percibes en las viviendas que lo se están vives, sí. construyendo. Y lo peor es que todo es horizontal. Entonces, digo, lugares que están allí, tienen un montón de casas, fraccionamientos que estás haciendo y no tienes cómo prestar servicio de transporte público, por ejemplo. Ahora bien, el Estado sí puede regular, porque además la factibilidad de agua, que la da agua y drenaje, lo puede de alguna manera controlar el Estado. Pero también es cierto que los municipios empiezan a dar permisos porque también les interesa cobrar impuestos, Claro. ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema que ¿quién lo frena? ¿Sí? La expansión demográfica, hay intereses de la industria, de la construcción también. Y bueno, si metes todo eso en una licuadora, ¿qué tenemos, verdad? Monterrey. Ajá. Oye, Pero bueno, algo tiene que pasar. Ojo, Sí. algo tiene que pasar porque el problema que estamos viviendo ahora, que lo traducimos en tiempo y por ahí lo mencionábamos de este amigo poblano que se sorprendió del tiempo que hizo en Uber, pero también el problema es la grave situación medioambiental que estamos viviendo. Claro. Y esto tiene mucho que ver, sí, con la industria, sí, con Pemex, sí, con lo que tú quieras, pero también con la alta motorización que hay aquí. Porque justamente esas grandes distancias que tienes que vencer para trasladarte, pues finalmente no hay transporte público. Esos transportes públicos pudieran ser de alguna manera un poquito más verdes, ¿verdad? Y resulta que no, tú agarras tu carrito que por lo menos te lleva y te trae a gasolina, ¿verdad? Y a lo mejor con fugas de aceite y todo lo demás, que se quema. Sí. La frenada, ¿verdad? Las llantas con el pavimento. A ver, que incluso también la carne asada. La carnita asada, que es una costumbre bonita, pero una mala costumbre, porque todo el mundo la hace al mismo tiempo cuando está viendo el partido. Entonces son cosas que van sumando y pues al final todos somos culpables. Ese es el tema. O sea, la culpabilidad aquí no es nada más de los gobiernos, es también de nosotros. Sí. Entonces no estamos dispuestos a sacrificar nada por nadie. Estás viendo por lo individual y no por lo colectivo. Entonces ahí mira, yo creo que tiene que haber, en grandes ciudades del mundo, ha habido pactos de movilidad. Ahorita se me ocurre uno particularmente, que es el de Barcelona, España, que quizás fue uno de los más importantes en su momento, donde los distintos actores de la sociedad civil se sentaron en una mesa y llegaron a acuerdos. Entonces ahí, claro, tienes que poner de lado tus intereses económicos, tus intereses políticos. Tienes que ver por el bien de todos, porque si no se va a hacer invivible cada vez más la ciudad. Claro. Y el problema de eso es que va a empezar a perder atractivo. La gente no va a querer vivir acá. Pues no. Entonces, ¿eso lo queremos para Monterrey? Creo que no. Porque además es una ciudad bonita, rodeada de montañas, Sí. con O paisajes. sea, ahora resulta que la ciudad de las montañas ya no la las podemos puedes ver. disfrutar. Entonces, ¿de qué vale estar entre montañas si no las puedes ver? Así es. Aquí estoy enfermo, con una voz que no es la correcta, pero No, y de hecho de lo mismo, yo creo que ¿verdad? también tiene que ver, digo, sí, yo creo que en cuestión del estrés,
Pero haz de cuenta que de unos años para acá como que empecé, yo siempre he sido muy alérgico, por ejemplo, Ajá, ¿no? yo nunca. Y aquí me volví alérgico. Ajá, y también enfermedades de la piel, que si la Ajá. dermatitis, que si la picazón, que si esto y el otro, o sea, Sí. ya empiezas a ver, dices, ay, güey, como que El ya está asunto es en cobrando serio. factura, ¿no? Claro, claro. Y sí, 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 sí es importante. Y ahorita que mencionábamos de que no podemos ver las montañas, justamente mucho de lo que me estuve esperando tanto tiempo para hacer esta pregunta. Normalmente cuando vamos, por ejemplo, de aquí al centro, Ajá. pasamos aquí, por Morones, ¿sí? Vamos hacia Del el poniente al hacia el centro. oriente, del poniente al oriente, ¿no? Entonces, pues vamos y de repente, ya ves que conforme vas llegando al centro empiezas a ver los edificios. Y pues el atractivo de la ciudad es el Cerro de la Silla, ¿no? Entonces, pues desde que llegamos vemos un edificio. Y luego van pasando los años, otro edificio. Y luego otro Es que, edificio. perdón, pero la competencia ahora es por hacer el edificio más alto. Ah, sí, Y claro. que, perdón la palabra, qué chingón. Sí. Pero, para los récords, ¿no? De Guinness y todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué implica eso? ¿Sí? Los servicios en todo sentido. Sí. ¿Están satisfechos realmente para establecer esa torre en ese lugar? Hay que pensar. Justamente quitan la visibilidad. Yo lo pienso también, digo, Isamar siempre me hace el comentario de que es que me caga que ya no podamos ver el Cerro de la Silla desde aquí. Imagínate el vecino que toda la vida ha tenido esa panorámica del cerro y todo, y de repente llega un desarrollador, pum, te planta un edificio en tu ventana, ¿no? Claro. Digo, lejos de politizar el asunto, yo quisiera preguntarte qué relación tiene, a ver, si está en cuestión de transporte público, vamos a enfocarlo a tu área, ¿no? En cuestión de transporte público, porque igual con el Inge Álvaro ahorita hemos tocado el tema de que, Sí. el tema de edificios contra su tema que es la hidráulica, la Aducción de hidrología, agua. ¿no? En este caso con transporte público, sí conviene que adaptemos la construcción vertical. Sí. A ver, los modelos exitosos en ciudades donde han habido avances importantes en la planeación urbana y la movilidad conllevan alta densificación. ¿Sí? Ahora bien, esa densificación tiene que ir acorde con los servicios. Un poco lo decías del ingeniero Vita, que tiene que ver con la parte hidráulica. Sí, eso es importante. Justo lo decíamos antes, el gobierno del estado tiene la facultad a nivel de agua y drenaje de poder entender o poder más bien decir si es factible o no un desarrollo. Porque le llega agua, así literal, o porque no le llega agua, ¿verdad? No tengo cómo abastecerlo. Entonces, ¿cómo podemos establecer ahí un desarrollo, ¿verdad? Pero también hay otros servicios, como por ejemplo el transporte, que es una de las cosas que también tienes que medir previamente a establecer un desarrollo nuevo. Aquí estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que eso no lo tomas como una de las variables importantes. Con que te llegue agua tienes. Entonces, eso es un problema porque, pues la gente que vea cómo hace, ¿verdad? Se compra un carrito seguramente, si es que no lo tiene ya, y se puede mover. Y no pasa nada. O pide ride ahí entre los vecinos, hacen carpool y se van, ¿verdad? Que ojalá y esa fuera la solución, pero esa no es la que la gente generalmente utiliza, ¿sí? Porque entonces tampoco te gusta compartir con la gente el trayecto en el que te estás moviendo. No te gusta hablar, qué sé yo. Es es un perfil típico de la sociedad acá, ¿no? La gente vive en casa porque regularmente no quiere vivir en edificio, porque no quiere compartir con otras familias pues el espacio físico, ¿no? El otro día estaba escuchando un podcast en el que decía, era el podcast de Maurice Dieck, y entrevistaban a Poncho de Nigris. Sí. Estuvo muy padre. A ver, lo Sí, que le decía a Isamar, a ver, yo mencionaban el tema de que es que es vivir en el aire, mi propiedad está en el aire, ya no poseo tierra. No tienes tierra, no eres terrateniente. Así es, entonces Perdón, pero eso me hizo clic porque realmente, a ver, y es algo en lo que normalmente no empatamos en esa idea.
Yo tampoco, para nada. A mí me gustaría tener un departamento. O sea, Claro. vivir pues por esta emoción de, oye, mira toda la vista La que tienes, vista, claro. etcétera, Ahí ¿no? sí es difícil que te la tapen, Sí. a menos que te pongan un edificio enfrente, ¿no? Pero, Ajá, que no me imagino, por ejemplo, ahorita los de Top, los ajá, de Top que están haciendo Torres Rise al lado, yo no sé qué vaya a pasar ahí, se no van a sé. ver entre vecinos. Pero a lo que a lo que voy es que a lo que voy es que, por ejemplo, a ver, esa es mi postura. A lo mejor es parte como de mi deseo, mi sueño, lo que quieras, ¿verdad? Sí. Digo, a mí yo pudiera negociar esa parte de que, bueno, no pasa nada, o sea en casa, sea en un departamento, sea ser terrateniente, o lo que quiero es tener un espacio, pues, que sea donde me sienta cómodo. Pero, por ejemplo, la parte que me comenta ella es de que, oye, es que, por ejemplo, esta parte de que es que no es lo mismo, y tiene razón, el compartir un espacio físico, ¿no? Que al final del día, pues sí, o sea, tienes esta comodidad de que nadie te va a molestar, los ruidos, etcétera. O sea, al final del día, pues si tú vives arriba de alguien, pues quieras que no vas a hacer ruido, le vas a molestar de cierta manera, ya no tienes tu Digo, pero pasa espacio. también en los fraccionamientos donde hay una casa al lado de la otra, que son la mayoría. Ah, claro, ¿no? Y si Tipo tienes, por ejemplo, Infonavit, ahorita me ajá. acordé, si tienes un vecino argentino que se sube al techo en la madrugada y hace ruido y hace despapalle, Es que es pues así, peor, y el ¿verdad? que pone la música, y porque en la cochera, entonces la mala costumbre es sacar el asador y poner la Ah, música, o la tele, y entonces todo sí, mundo está casi que compartiendo contigo al mismo tiempo tu festejo, así tu es. celebración de que ganó el equipo. O sea, a ver, eso lo puedes hacer dentro de tu casa, Sí, 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 sí. pero es eso, me explico. Entonces, es el no ver por los demás, sino solo por ti, ¿no? Y va y Ujú. tú le reclamas a él que por qué hizo eso y, a ver, esta es mi casa, yo estoy en mi cochera. Sí. No, como quiera, digo, al final del día, pues todos, o sea, todas las formas de ver las perspectivas pues, son válidas. O sea, a fin de cuentas, Claro, pues yo pues podré por eso el tener mis mundo es mundo. motivos Ajá. pues otra persona a lo mejor no. Pero justo, Jonathan, o sea, aquí el tema es, sí, tiene razón y cada quien es válida su posición y su postura, pero el problema es que si cada quien así lo seguimos dejando, Sí. pues tenemos lo que tenemos. Así es. ¿Sí? O sea, pues si quieres tu casa, pues mejor me voy al rancho, me Claro, voy a otro entonces lugar vete a la apartado, sierra, ¿verdad? vete allá al Ajá. monte, a donde tú A ver, quieras. que hay una tendencia que creo que es muy importante mencionarla, que Sí, yo he visto que hay mucho desarrollo rumbo a la carretera nacional, por ejemplo, para allá, para todos sus lados, que, Allende y todo eso, sí. ajá, y lo que le decía, hemos tenido la oportunidad de ir a fraccionamientos, no fraccionamientos, yo creo que hasta son ya complejos como muy de lujo, o sea, que tienes como que un terrenote y lo separan por lotes y haz de cuenta que una persona, una familia tiene ya Sí, tiene ese puedes tener. espacio, esa privacidad, y digo, no Claro, manches, pero esa es yo otra quisiera tener cosa. Te una alejas casa de la así. ciudad. Te alejas de Ajá, la ciudad. Es un área ya no urbana. No es urbana. Periurbana o suburbana. Es diferente. Entonces, si ajá. tú quieres vivir así, amigo, váyase para el monte. O sea, nuevamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la ciudad no hay reglas, pero hay que ponerlas. Es la ley de ¿cómo es la ley de la selva? Ajá, y no estamos en la selva, ¿sí? Entonces, por eso son estos pactos donde se sientan distintas, no autoridades, la autoridad está representada, obviamente sí, pero distintos actores de la Ujú. sociedad para concertar y llegar a acuerdos, Pues sí. y ahí entonces todos, firmantes, debemos cumplir y hacemos una mejor ciudad. Así es. Pero si mientras eso no pase, imagínate, si no se pueden sentar las autoridades estatales con las municipales del área metropolitana a tomar decisiones conjuntas, Ujú. es el ejemplo que estamos dando. Para aprovechar el espacio y también tocar otros temas que quiero abordar, pues al final del día, ¿qué tenemos todos en común con lo que dices de los pactos, ¿no? Que se sienten las autoridades, los que causan mayor impacto, todos estos entes, estos tomadores de decisión, pues al final del día, ¿qué tenemos todos en común, verdad? Pues es la ciudad, El aire que respiramos. el aire que respiramos, los servicios, el tráfico, todo. Al final del día es donde vivimos, es nuestra casa. Sí. Entonces, quieras que no, pues al final del día esta parte de conciliar, el Ujú. conciliar, el negociar, pues, oye, pues si seguimos cada quien por su rumbo, nos vamos a chingar la ciudad al final del día Y nosotros mismos. y a nosotros mismos. Entonces, pues creo que es importante,
pues el abrir ese tema de conversación que se normalice, porque Sí, al final del día, como te decía, estamos como muy sesgados a los medios a lo que nos llega, a los medios de comunicación, nos transmiten lo que quieren que escuchemos, a lo mejor están como a veces pues estos chivos expiatorios, ¿no? De que pues la calidad del aire, no, pues Ternium, todo sobre Ternium o sobre Cadereyta y pues no, también, hay más a ver, fuentes emisoras. hay más fuentes que, pues, oye, no solamente son ellos, también nosotros, Sí, ¿verdad? Entonces, sí, pues nosotros sí, mismos. son muchas cosas que están en juego, ¿no? Y creo que es importante que nosotros como ingenieros, como eh, pues somos activos, ¿no? Dentro de la construcción y, pues mira, nuestro granito de arena y Claro, cuando menos estar informados de cómo se toman estas decisiones y el impacto que tiene en nuestra industria, ¿no? O el impacto que tenemos nosotros claro. en nuestro entorno, ¿no? Y hablando de ciudad, dije, Ujú. ¿cómo... yo sé que eres un amante de las ciudades. Sí. Hablamos el episodio anterior sobre tu proyecto de Urbano City. ¿Cómo le ha ido? Mira, bien, sigue estando activo. Creo que eso ya es un logro. Pero sí, quisiera que evolucionara más hacia una faceta de un podcast, que Ok. por ahí lo hemos hablado tú y yo. En algún momento esa sería la intención. Tener un espacio en donde podamos hablar de temas de ciudad. Ahí justo por lo que estábamos hablando del pacto de movilidad en este momento, Ujú. hace un momento, perdón. Es justo eso, o sea, hacer ciudad la hacemos todos. Entonces creo que en ese espacio tendría cabida cualquiera, ¿sí? Siempre que tenga algo que decir. Ese algo que decir puede ser bueno o malo, dependiendo de la perspectiva que tengas, subjetivo, pero porque finalmente todo suma, ¿no? Entonces, hacerte y luego una idea completa, integral de lo que dicen todos. Creo que eso sería muy interesante, abrir ese espacio para eso, y a lo mejor hacer ciertos enfoques, pues en ciertos lugares, en ciudades en específico, en donde podamos hacer un especial de Monterrey. Y entonces ahí están los actores invitados, que puede ser entrevistas tú a tú o que pueden ser Ujú. mesas Mesas de abiertas, debate, mesas de ¿no? debate, que también son bien interesantes y que se pueden hacer así en este mismo formato de podcast. Sí, claro, claro, claro. Sí. Ok, ok, ok. Por Ahorita, ahí que me vea un patrocinante. ándale. A ver Sí, 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 si, porque a ver, a ver si la pegamos. y lo dije en el episodio anterior, para los que nos escuchan lo mencionamos, el hacer un podcast depende a dónde lo quieras llevar. O sea, Sí, si nada más es como tu objetivo es, vamos a calarnos, a ver qué sale, ¿está bien? Si, por ejemplo, ya evolucionaste, ves que te empezó a gustar, ves que puedes utilizarlo como un medio de comunicación más formal, claro, si ya quieres verlo un poquito más, incluso encaminarlo como negocio, claro. entonces Sí, hay visiones eh, diferentes. Digo, hay gente que hay lo ve visiones. comercialmente. Así es, o Y, incluso dices, y A lo mejor es mi hobby caro, ¿no? Al ajá, final del lo día, sea disfruto como jugar pádel. Ah, ándale, ándale, ándale. Que ahorita es o Sí, juegas pádel ajá. o tienes un podcast, ¿no? Ajá. Sí, es lo que está de moda. Es lo que está de moda. Pero es un hobby caro. O sea, es un barril Sí, sin fondo. Yo lo he visto. A ver, y parte de ser auténtico es hablar las cosas como son. claro. Por ejemplo, así como lo es, este proyecto, si hablamos de números, échate unos. A ver, la temporada pasada, ¿cuánto costó el Platicando con los Inges? Vas a Los develar 32. tus No pasa nada. secretos financieros. No pasa nada. Digo, tampoco les voy a decir el punto y coma, ¿verdad? Pero si hablas de costos paramétricos, así, ¿cuánto costó la temporada pasada? Costos directos. Costos directos. La temporada pasada, los 32 episodios fueron prácticamente 250 mil pesos. Puro costo directo. ¿Cuántos programas? Treinta y ¿Cuántos dos episodios? treinta Más y bien. dos episodios. 32. Con esta calidad, con este equipo que... A ver, le digo barril sin fondo porque empezamos con Porque un... son inversiones. Empezamos que vas haciendo. con mi cámara, a ver, si la que me está grabando, la cámara viejita. Y luego, pues como dije, vamos a empezar a meter la misma calidad para los dos. Vamos a duplicar el costo, ¿no? Pues la cámara Otra nueva, ¿no? Y cámara. luego, a mitad de temporada pasada, se nos chingaron los micrófonos, los azulitos que teníamos. Ujú. Entonces, híjole, y como la calidad de ese audio no estaba muy Nítido. bien,
dijimos, bueno, vamos a aprovechar, vamos a comprar los micrófonos bien. Y bueno, no nomás son los micrófonos, es la consola, la interfaz de Claro, audio. sí. Y luego, y fíjate que la laptop siempre fue el tema, la laptop. No, pues la laptop, vamos por la laptop. Y luego de que se nos ocurre mejorarlo, bueno, total, todos son gastos que no prevés y al final del día terminas diciendo, bueno, pues sí, el amor por la pasión por ¿cómo es? El amor al arte, El amor al digamos, arte, pues no, de eso no va a no vivir. puedes Y luego vivir dices, solo bueno, de me lo eso. aviento yo, ¿no? Me lo aviento yo, no manches, o sea, ¿cuántos viernes no pasé, viernes y sábados, domingos, editando un episodio? No, es un hobby caro. Entonces es un dije, hobby caro, pero tienes que verlo como un negocio, Es un equipo de correcto, trabajo. es una Entonces inversión. dices, bueno, vamos a ver cuánto cuesta. Entonces empiezas a calibrar y dices, bueno, pues a lo mejor delego esto y yo sigo haciendo esta parte. Entonces, al final del día, números redondeados es eso, aproximadamente. Y ya depende lo que le quieras meter, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la Claro. inversión del estudio, pues digo, no fue algo de que, mira, pues voy a remodelar el estudio. También es una inversión. Entonces, a lo que voy es que ya ni sé por qué estábamos hablando del tema del podcast. Bueno, Bueno, hablamos porque por Urbano es City. algo a lo que te vas a enfrentar. Claro, Entonces, sí, yo creo que... Sí, bueno, Urbano City nunca fue visto como un proyecto comercial, Ajá, sí. sino más de afición por la fotografía, que así nació, Ujú. pero obviamente todas las cosas tienen que evolucionar porque si no mueren. Sí. Entonces, esto ya tiene 12 años activo, nunca ha dejado de estar activo, y creo que tuvo sus momentos pico importantes como en la pandemia, Ujú. donde, bueno, de alguna manera el estar en casa todo el tiempo nos llevó a hacer otras cosas que de alguna manera a veces se convirtieron en algo duradero y Ujú. otros momentos fueron pasajeras nada más de ese Sí. momento. Pero yo creo que cosas del uso de estas herramientas, de estas formas de comunicar, sí llegaron para quedarse con la pandemia. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Es el momento para hacerlo. Pues hay que Ujú. ver cuándo. Pero sí, o sea, sacando números, buscando apoyos, que es un poco Sí. lo que Sí, por mencionábamos ejemplo, antes. algo que, digo, lo he comentado en Instagram de repente, pero no ha quedado como que grabado todavía, es algo muy importante, es verlo, o sea, si en realidad si quieres meterle algo más profesional, que sea atractivo o que tenga un estándar de calidad, pues, o sea, sí requiere inversión. Entonces, si quieres Claro. como de alguna manera verlo como una empresita, un negocio, ¿sí? Sí, Que una al final del día, microempresa. al final del día, ándale, una microempresa. Entonces, no es como que, bueno, me voy a hacer rico con esto, pero si quiero alcanzar esto, pues mínimo que no me represente un dolor aquí en la En bolsa, el ¿verdad? bolso. Ajá, o sea, entonces, Sí, sí es sí, importante el modelo de negocio anterior, y Claro. honestamente, que también nos hicimos, a ver, no creo que sea tan exagerado como lo llego a interpretar yo, pero me llegaron a mí, tú sabes, en la industria de la construcción todo se sabe, ¿no? Entonces, sí. me llegó el rumor de que decían, es que ustedes cobran por grabar. Mira. Y yo, ¿cómo? O sea, y tiene razón, o sea, pero no es O la sea, como forma en la que que tú lo estar dices. sentado aquí era porque Te tú, cuesta. ajá, estabas Y ya se presta a que empieza a acercarse gente que dice, oye, te pues pago entonces y te doy me una lana entrevistas. y manejamos de cierta manera como pues un periódico, ¿verdad? O Claro. un medio de comunicación. Claro. No fue ese motivo, realmente. Entonces, No, para el nada. modelo de negocio fue a Claro. través de patrocinios, que por ejemplo, pues dices, mira, a ver, ¿cómo le hago? Pues a alguien le va a interesar aprovechar el espacio para poder promocionarse. Entonces digo, bueno, entonces que el dinero salga de ahí. Pero no fue a todos, realmente no a todos se les ofreció. Entonces sí fue, el primer pero que le puse fue, híjole, es incómodo. Es incómodo de que, pues, a ver, eres ingeniero arquitecto, tienes tu vida, tienes tu rutina, tienes un chingo de chamba. Entonces te voy a quitar 2 horas bueno, más las tomas, ponle 3 horas de tu semana, ¿no? Y todavía te voy a hacer venir a sentarte conmigo a hablar, a exponerte si no estás acostumbrado, y luego te voy a cobrar. Entonces es como que esa Bueno, parte pero hay público incómoda. para todo. Sí, a ver, jaló. Ajá, El hay gente modelo que está jaló. dispuesta a El modelo eso. jaló, se recuperó el 80% de lo que se invirtió, que ya es algo. Y dio para poder
pues, acomodar cosas y los micros, por ejemplo, que no teníamos contemplado, etcétera. Entonces, Bueno, parte de la evolución y son entonces cosas que tienes que aprender en el sí, camino. pero si, por ejemplo, si me hubiera rendido y no hubieran salido esos 32 episodios, pues la verdad que sí fue una chinga. Son Entonces, muchos. esta quinta temporada, digo, el modelo cambia por completo, pero pues es este proceso iterativo que pues al final del día, si alguien nos está escuchando que tenga ganas de emprender su propio podcast, como en tu Claro, si caso, quieres hacer un podcast, son ve este cosas, episodio. son cosas que pues así pasa, o sea, no, a ver, no estamos inventando el hilo negro, no estamos proponiendo una cosa diferente, pues hay un chingo de podcast, ¿verdad? Sí, Pero al final del día, si lo quieres hacer por tu cuenta, son las cosas que yo les diría, mira, considera esto, ojalá te sirva de algo, ¿no? Entonces, pues nomás lo dejamos ahí, a alguien le va a servir es eso. correcto. Yo creo que, bueno, nuevamente hay público para todo, pero Ujú. también hay oportunidades para todos. Ajá. Entonces, por ejemplo, este tipo de formatos creo que son muy, muy funcionales Ujú. para cosas como, por ejemplo, eventos de tipo congresos, seminarios especializados. Entonces, por Ujú. ejemplo, si haces un congreso de la construcción, de la industria de la construcción, pues bueno, estos podcasts pues sirven para eso también, ¿no? Porque de alguna manera hay una oportunidad de mostrar en el evento ciertas cosas mientras hay a lo mejor ciertas audiencias que están directamente allí en el lugar donde se está realizando el evento, pero a veces que no te da la oportunidad de ir. Ujú. Entonces Ujú. puedes consumir ese mismo contenido o incluso más ampliado en algo que sea en streaming, por ejemplo, si lo puedes transmitir en vivo, que sería Ujú. genial, Ujú. pero tiene unas implicaciones en costo, o lo puedes consumir ya, digamos, posterior, ya Ya grabado grabado, y no te pierdes de nada. en diferido. Entonces, ahí ya entonces ves muchas más cosas. Justamente eso veo, digo, en la industria hay congresos, pues sí, congresos, hay eventos donde Sí, van jornadas de el típico investigación. evento en el que pones tu stand, tú como empresa, Exacto. y es muy atractivo para las empresas Sí. constructoras, los de Sí. servicios. O sea, imagínate un stand que tenga así para mostrar el escaparate, digamos, de Ujú. tus cosas que vas a mostrar, pero al Sí, mismo tiempo al ladito tienes un mini estudio así es. donde puedes entrevistar, donde puedes Así platicar. es. Y yo digo, no tengo datos como para dar, pero a ver, ¿qué me, qué me limita a mí, externo, que no he ido a esos congresos, a poder asistir? Pues obviamente implica un esfuerzo de mi parte. Sí, En porque tienes que hacer un tiempo, en montaje, recurso, claro, pero, por ejemplo, no como para mostrar mi empresa, sino como audiencia, porque pues al público en general. O claro. sea, ¿qué es lo que me limita? Pues eso. Entonces Pagar, hay un área de oportunidad ahí pues para que haya mayor alcance, porque por ejemplo, habemos muchos que queremos ir a congresos o a ver o a claro, pero por ejemplo el conocer. congreso es en Cancún y resulta que te Ah, tienes que pagar un boleto más la estadía, así es. Entonces, es un tema. ahí hay un área de oportunidad para Totalmente. Creo que esos. hacia eso también debe apuntar este asunto. Y bueno, y creo que estamos dando muchas ideas para que no nos las quiten después. Pero No, no, en pues serio, esa es la sí. intención. Y por ejemplo, hablando de eventos, y Ujú. quizás vale la pena utilizar estas redes para eso, próximamente, en un año, específicamente en un año, vamos a tener el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, Ok, CLACPU, aquí en Monterrey, de nuevo, es la edición 23, ok. ya se hizo la 21 aquí en el 21, casualmente, en el año 2021. Se hizo en un formato virtual en ese momento porque estábamos en pandemia. De Ujú. hecho, el congreso iba a ser en 2020. Ah, Terminó, bueno, recorriéndose. Primero pasó a ser híbrido, luego de híbrido, pues no se podía y se llevó a un formato virtual por completo. ok. Y se hizo con mucho auspicio, vamos a decir, del gobierno del Estado en ese momento. Yo estaba en gobierno del Estado en ese momento. Y sacamos el Congreso, a pesar de todas los contratiempos que se presentaron. Hubo 20 empresas patrocinantes, Ok. que para ese momento era muchísimo y creo que se rompió hasta un récord dentro del CLACPU como tal, de tantas empresas que participaron Con madre. patrocinando y Con eso que era madre. virtual. Entonces nos quedamos como con la espinita de volver a traer el Congreso a Monterrey en una oportunidad ya de una condición más normal y eso es lo que pasa ahora. El TEC de Monterrey se entusiasma y trae el Congreso, pide la sede
y se la otorga a la ACPU, que es la Asociación Latinoamericana de Transporte, y así va a ser. Entonces, Con se va a hacer madre. en marzo del 2026. Ok. Justo hay una convocatoria abierta que se va a abrir desde abril. Se va a hacer ya la convocatoria para que los que participan del Congreso puedan presentar sus papers, sus resúmenes, Ujú. para ser evaluados, y esos que resulten seleccionados puedan pasar a ser presentados como ponencias. Bueno, entonces tienes la oportunidad de presentar ponencias o pósters, Ujú. que también es otra forma, y eso para la parte de investigación del Congreso. Luego tenemos la parte comercial, que también es una vitrina para mostrarse, y te muestras como empresa, te muestras como servicio. Básicamente puedes exhibirte en una plataforma internacional, Claro. que es la más importante de todos. Ese congreso es el más importante de la materia, digamos, Ujú. de transporte, de movilidad a nivel Latinoamérica, incluso Iberoamérica, porque participan con mucha presencia España, Ok. pero también se suman de otros, hablamos de latinoamericanos, ¿verdad? Pero entonces también se va más allá de Latinoamérica y presentan trabajos de Canadá, de Estados Unidos, de Francia. Francia también es muy activo en estos congresos. Ujú. Inglaterra, Reino Unido, que ha presentado también ciertas ponencias. Bueno, en fin, el que quiera. Australia incluso ha presentado. Entonces, sirve para que la gente que quiera mostrar su servicio, que quiera mostrar su producto, autobuses, tecnología a Ujú. bordo, Justo eso te iba a preguntar, telemetría, a quién le funciona asistir a este industria de la tipo? construcción en general. ¿Por qué? Porque finalmente la movilidad es todo. La Sí, movilidad lo es infraestructura. todo, es infraestructura, es el servicio con el material rodante que se pone, digamos, a prestar el servicio, dependiendo de la modalidad que tenga, si es autobús, si es metro, si Ujú. es tren interurbano. Incluso, bueno, ahorita hay más modalidades que antes, se ha abierto el panorama. Hablamos de servicios de scooters, hablamos de bicis, y bueno, el transporte más importante, que es el transporte a pie, y hay muchísimas cosas que mostrar allí, en seguridad vial, Órale. en ingeniería de tránsito, con todos los avances que han habido en esa materia. Y la industria de la construcción también está llamada porque pues básicamente participa de estos proyectos, son el soporte de estos proyectos. Claro. Entonces, aparte, tenemos otra gran área que se abre, que es la parte ambiental, porque todos estos proyectos conllevan una variable ambiental importante, que tiene que ser evaluada, estudiada a fondo, incluso por los beneficios que puedes obtener de estos proyectos, que te pueden llevar a bajar recursos de un ente multilateral, una banca, digamos, que pueda aportarte dinero, a veces a fondo perdido, que llaman, que es cuando aportan para que generes los proyectos, por ejemplo, y no tienes que pagar. Claro. No tienes que volver digamos, a entregar el dinero, porque no es un préstamo, ¿sí? Es como una especie de subvención, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, hay todas estas cosas que participan. La parte, incluso la tecnología que mencionaba antes, con la inteligencia artificial, con todo lo que hoy día a nivel de Big Data se ha logrado. Ah, Las sí. grandes plataformas como Google, por ejemplo, participan mucho de estos proyectos a nivel mundial. Entonces son de verdad un caldo de cultivo para cualquiera que realmente quiera Sí, participar. networking también, o sea, Es vas a networking, la exponer. gente incluso que vive en la ciudad. Pues básicamente te interesa enterarte qué están haciendo en otros Ujú. lugares. Porque Claro. además eso contribuye a tu poder luego presentar ideas y decirle a tu autoridad: oye, ¿sabes qué? Mira, pues allá en la ciudad fulana, que tiene características similares a la mía, han hecho esto. ¿Y por qué aquí no lo podemos hacer? Vamos a evaluar qué hay que hacer. Claro. ¿En qué te puedo contribuir? Sí. Entonces, eso crea matrices de opinión, también súper importantes. Creo que es una plataforma muy buena para vender cualquier producto. Entonces, bueno, abierto aquí, el que quiera luego saber de esto un poco más, se mete en clacpu.org, que esa página se va a ir actualizando en la medida que se va haciendo ya la formalidad de la Sí, porque convocatoria del sí, Congreso. sí. Ok, ok, ok. Pues digo, para a los que estén interesados en este tema de ciudad, Sí, eh, yo sí le voy a caer, yo sí le voy a caer. claro, La claro. verdad es que sí es un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Digo, pues ya nos pusimos aquí Ya a estamos hablar en eso. de esto, pero sí, pues qué interesante, de verdad que, a ver, hay un montón de congresos, ¿no? Pero creo que esto es como que engloba muchas disciplinas diferentes y al final del día Sí. ese es como de mis intereses, la Más verdad. importantes. Ajá. Sí, mira, es que, a ver, el transporte es la columna vertebral
de las ciudades. Claro, a ver, el transporte aislado como tal pues no tiene sentido. Tienes que tener puntos de conectividad. Ujú. Se ha hablado mucho de hablar del espacio público en general de las ciudades. Y de hecho Ujú. se han fortalecido los espacios públicos porque muchas veces peatonalizando las ciudades o ciertos sectores de las ciudades, no toda la ciudad, porque obviamente necesitas mover, por ejemplo, carga, que es importante, pero no necesariamente en los centros de la ciudad. Ujú. Ahora, tienes que cuidar, porque entonces caes en el fenómeno de la gentrificación, por ejemplo, y eso tampoco es lo que quieres, ¿sí? O sea, no puedes desvirtuar el motivo del por qué estás haciendo el proyecto, ¿ok? Aunque a veces es inevitable que suceda ciertos fenómenos como pero bueno, son cosas que vas evaluando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay investigaciones muy importantes en donde te dicen que fortalecer los espacios públicos te genera mayores ingresos como sociedad a nivel de PIB, pero también en lo individual. Por ejemplo, a ti que tienes un comercio, ¿cómo te beneficia un proyecto? Claro. ¿No? Entonces, un comercio de vender tacos, ¿verdad? ¿Cómo te beneficia que pase por ahí más flujo de peatones? ¿No? Sí, 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 sí. Y lo sabemos. Entonces, no hay que ser muy estudiado. Es simplemente tener un poco de conciencia y sentido común. Claro. Y al revés, porque si tienes un negocio de tacos en la esquina y te pasan un montón de autobuses echando humo, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué te estás comiendo? El sazón. Ajá, más saladito. Pero no, o sea, a ver, esas cosas hay que cuidarlas. Sí. Porque es salubridad, es Claro, un tema claro. sanitario. Entonces, bueno, esto tiene implicaciones de salud. A ver, el sector salud aquí tiene cabida también, ¿no? Espacios públicos, hablando de parques, por ejemplo. Lo importante que son esos pulmones que puedes constituir de espacio verde. Ujú. También para amortiguar todos los temas asociados a la contaminación, Claro. el ruido, que se produce de la motorización, que se produce de la propia transportación o de la Ujú. actividad económica que se da en las ciudades. Y por ejemplo, en ciudades como esta, el transporte de carga que tiene una importancia mayor, porque además que hay muchísima logística urbana, sí, pero hay mucho transporte internacional o entre estados, y la cercanía que tiene Nuevo León con Estados Unidos, bueno, digamos que tiene una connotación, pues, importante, Sí. muy importante. Entonces, creo que es un buen momento Ahí nos vemos en el Clatpub. para participar, así es. Tienen un año. Ahí Tienen un año para prepararse. Échenle al Ahorren. cochinito. Creo que también va a haber preventa, ¿no? Tienen ¿Cómo se manejan? preventa, sí, seguramente bueno. va a haber precios mejores si te inscribes, digamos, antes. Ajá. Creo que hay varios tracks que van haciendo. Ah, ok. Y ya ok, luego ok. te puedes inscribir incluso el día del evento. Pero Bueno. obviamente eso tiene un costo mayor. Igual hay temas de social media. Digo, el que quiera participar de eso también lo puede hacer. Sí. O sea, hay oportunidades, Sí. ¿verdad? Siempre esas cosas dan para todo. Y sobre todo para los amantes de la ciudad, a los que Es vivimos en la correcto. ciudad, de alguna A los que manera, nos pues. duele la ciudad. Dije, se nos está acabando el tiempo. Bueno, no, pues encantado. Qué bueno que... ¿Qué te pareció? Ya, ¿Qué te pareció el bien. episodio? Bien distraído. Siempre es un gusto hablar contigo, de verdad. Sí, no, pues igual lo disfruto. Y de verdad yo ansío mucho que pues ya, ojalá se arme tu podcast, ojalá que se Ojalá. arme. Digo, No, ya cuando lo se hemos arme, hablado, vas a estar ojalá. ahí presente. Bueno, pues ya, ojalá que sí. Y digo, como quiera, pues es un espacio que de verdad es importante. Son temas que como ingenieros no debemos de dejar a un lado. No todo es No. concreto, no todo es Claro. colado, no No, y todo es es eso, ¿verdad? es una forma también de dar a conocer distintos aspectos de manera integral. Sí, Yo creo que aquí tienes que sentar a un político en algún momento. Tienes que sentar a la señora de la esquina que vive ahí en su casa a ver qué piensa también de temas de ciudad. Hay que sentar a todo mundo y saber qué opina de la industria de la construcción, que en Sí. este caso es el enfoque que tienes tú. sí. ¿Verdad? No, pues, ¿cómo te podemos encontrar, Inge? Aparte Pues de Urbano mira, City. Urbano City yo diría que siempre va a ser la forma más, vamos a decir, fácil, práctica de poder estar comunicándonos. Estamos activos allí. Entonces, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, sobre todo esas dos plataformas son las más ¿Has pensado? Últimamente usuales. hemos estado promoviendo mucho eventos, ya sea clases, ya sea a lo mejor un cursillo por ahí de temas en particulares con todas las personas que hemos... Sí. ¿A ti no te latería armar algo? Porque Claro, sí. estamos como también promoviendo esa parte con todos los invitados. Por ejemplo, hubo uno
que estamos promoviendo, bueno, ya van 2 que promovemos, uno de un curso de Lean Construction, un diplomado en Lean Construction, otro es un curso de emprendimiento, porque es una persona que tardó 10 años en emprender su propia planta de asfalto, por ejemplo. Entonces, todo el conocimiento, todas esas lecciones Querido. aprendidas, pues, Sí, yo en tu caso, pues feliz, obviamente algún encantado. cursito, algo como, a ver, me imagino Mira, yo he como... estado haciendo, ya tengo mucho que no hago eso, pero en su momento hice a nivel gerencial, era importante mucho la parte de planeación, pero luego hice algo más enfocado, más especializado en ingeniería de tránsito Ok, para municipios. órale, sí, pues algo muy, Eso, muy eso de era nicho. muy bueno porque, por ejemplo, venían de municipios así chiquiticos que no tienen gente y mandan al que tienen allí, a esa persona única a capacitarse. Pues bueno, Inge, se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Sí. No, pero bueno, sí, agradecido, súper agradecido. No, los Jonathan. agradecimos, siempre vamos a ser nosotros, de verdad. Qué gustazo el haber inaugurado nuestro espacio, nuestro primer día de grabación en el estudio Muy cómodo, contigo, muchas Inge. felicidades. Gracias. No, pues la verdad, bueno, pues estamos nuevamente dispuestos para servir cuando se requiera. Perfectísimo. Pues bueno, ¿listo para las rapiditas? Vamos a ver qué tanta agilidad mental, Ya está, empezamos. Paternidad, un logro, equilibrio, no caerse, incertidumbre, un momento para reflexionar, cambio, positivo, consultoría, una forma de ejercer la profesión dependiendo de ti mismo, transporte público, columna vertebral de una ciudad. planeación, Pues la garantía de que se ejecuten bien las cosas. comunidad, Uf, muy grande. vecino, ¿Tu aliado o tu enemigo? desarrollo vertical, Pues concentración de actividades, densificación, gobierno, autoridad, Cerro de la Silla, hito. pádel o podcast, Creo que podcast, no soy muy de pádel. ciudad, Mi pasión, congreso, el Clacpu, platicando con los Inges. un podcast. Con eso cerramos, señores. Bueno, gracias.